Me parece importante entrar a este debate, señor, que viene siendo postergado durante mucho tiempo y que evidentemente a la luz de la experiencia de los años transcurridos desde que se promulgó esta norma, requiere una serie de reajustes para fortalecer los partidos que últimamente se han visto debilitados. Voy a hacer algunos comentarios y aportes sobre los temas más saltantes del dictamen. No voy a entrar pormenorizadamente en cada uno de ellos, pero sí quiero resaltar que de repente, de inicio, el más importante o uno de los más importantes es cuando en el artículo 2 se especifica que son fines y objetivos de las organizaciones políticas. Esto, que es el primer párrafo del artículo 2, pido que tome nota el presidente de la comisión, no guarda concordancia con el enunciado del artículo, porque el enunciado del artículo dice fines y objetivos de los partidos políticos, mientras que el párrafo siguiente dice son fines y objetivos de las organizaciones políticas. Y esto es importante y un primer paso, señor, porque la queja que hemos venido sosteniendo a lo largo de los últimos años es que hemos venido, por la presión mediática y de determinadas ONGs, aprobando cada vez más limitaciones y corsés a los partidos y, sin embargo, hemos sido cada vez más latos y permisivos con los movimientos regionales o locales. Por ejemplo, en todo lo que concierne a la organización, en todo lo que concierne a los recursos que reciben y cómo los destinan, mientras a los partidos se nos exige cada vez más y más cumplimiento de una serie de requerimientos, a los movimientos regionales todo esto pasaba de largo. En ese sentido, el enfoque entonces me parece pertinente y creo que entrando ya al desarrollo de ese mismo artículo podríamos decir que también es importante que en el inciso E se establezca que entre los fines de los partidos u organizaciones políticas en general está en realizar actividades de educación, formación y capacitación para preparar mejor a los ciudadanos para que asuman funciones. Esto entonces, señor, establece claramente que el fin de un partido político no es convertirse en una maquinaria electoral como sí son los movimientos regionales, sino que tienen vocación de permanencia en el tiempo, para lo cual entonces tienen que ir preparando a nuevas generaciones y por eso es permanente la labor que tienen que desarrollar los partidos, inclusive en la época no electoral. En el artículo 5, referido a los requisitos para inscripción de los partidos, se eleva de 3 a 5% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional la relación de adherentes que deben de presentar los partidos. Esto está orientado, señor, a ir elevando la valla con la finalidad de ir restringiendo el acceso al padrón electoral o al padrón de partidos políticos. Lo ideal, siempre se ha dicho, es 2, 3, de repente hasta 4 partidos políticos, pero no como tenemos en el Perú, 20 o más partidos inscritos habilitados para participar en las elecciones presidenciales cada 5 años. En ese sentido, me parece que la valla es pertinente. Luego, el artículo 6 se refiere a los datos que debe de contener el acta de fundación de los partidos y paso al artículo 13, que sí creo que debe de merecer una mayor reflexión. El artículo 13 está referido a la cancelación de la inscripción de las organizaciones políticas. Y allí se estipula, señor, como primera causal, el que al cumplirse un año de concluido el último proceso electoral de elección general, si es que el partido no hubiera alcanzado cuando menos 7 representantes al Congreso, es decir, el 5% del número legal de congresistas, y además haber alcanzado el 5% de los votos válidos a nivel nacional. Creo que debiera ser en todo caso no y, sino o haber alcanzado cuando menos el 5% de los votos a nivel nacional. Y voy a poner un caso que grafica lo que sostengo.
Hay, por ejemplo, el partido aprista. En el último proceso electoral general sacó, si no me equivoco, el 8% de los votos a nivel nacional, pero sacó solamente una representación de 4 congresistas. Si aprobamos el texto propuesto, el partido aprista no debiera tener escaños en el Parlamento, porque habiendo alcanzado más de 5%, no alcanzó el número de curules que representan el 5% del Parlamento Nacional. Y eso es un absurdo, señor, porque si ya pasó la valla que hemos puesto en el 5%, puede ser que ese 5% esté diluido en todo el país en una forma chata, pero permanente, constante en todos los departamentos, de forma tal que sí representan el 8% a nivel nacional, pero como no tuvieron votos significativos en tal o cual departamento, no alcanzaron a obtener curules. En consecuencia, señor, creo que esta exigencia que se quiere poner debiera ser o haber alcanzado 7 curules a nivel nacional, o sea, más de un departamento en el Parlamento, o haber pasado la valla del 5%. Pero no ambas exigencias simultáneamente, porque nos puede llevar entonces a distorsiones como la que acabo de tratar de graficar. En ese mismo artículo 13, señor, se señala en el inciso B que en caso de alianzas electorales se elevará en un 2,5% los votos requeridos por cada partido adicional que forme la alianza. Me parece bien que si hay una alianza de partidos, la exigencia sea mayor de la que se exige a un partido que concurre individualmente. Pero debo decir, señor, que cuando este tema se debatió en el seno de la Comisión de Constitución, el criterio del 2,5% fue puesto a ojo de buen cubero, sin ningún sustento, sin ningún fundamento, simplemente porque a la persona que propuso este añadido se le ocurrió poner 2,5% por cada partido adicional. Esto tiene que ser evaluado por la Comisión nuevamente, señor, porque creo que no responde a ningún criterio técnico o científico, sino simplemente al humor de la persona que propuso este añadido. Igualmente, entre las cosas más saltantes que introduce este artículo está que se retira o se cancela la inscripción a aquellos partidos que no participan en 2 elecciones generales sucesivas. Esto me parece pertinente, señor. La historia demuestra que hay determinados casos en que un partido no quiere participar en un proceso porque considera que es de repente convalidar situaciones que no comparte. Por ejemplo, y vamos siempre a los ejemplos, cuando el 5 de abril de 92 se cierra el Parlamento Nacional y Alberto Fujimori da un autogolpe de Estado, ante la presión internacional se ve obligado a convocar a regañadientas un CCD para fines de ese año. Determinados partidos políticos no quisieron participar en el CCD porque consideraban que su participación era convalidar el golpe que se había dado en el mes de abril de ese mismo año. Entonces, es razonable que un partido no quiera participar por razones fundadas en un proceso, como por ejemplo no querer convalidar una situación de hecho que se ha producido. Pero ya faltar a 2 procesos consecutivos es absurdo mantener la vigencia si es que no cumple con este requisito. Por eso me parece me parece pertinente el mantener este añadido, que es algo que se está incorporando. Siendo coherente con lo anteriormente expuesto, más adelante este mismo artículo 13 estipula que en el caso de alianzas entre movimientos también se debe elevar el requerimiento en 2,5% por cada integrante adicional de esa alianza de movimientos. Igualmente se cancela la inscripción si es que no han participado en 2 elecciones regionales sucesivas. Los mismos comentarios hechos a los partidos nacionales creo que se aplican en este sentido a los movimientos regionales. Más adelante, señor, el proyecto en el artículo 17, ya referido a movimientos y organizaciones de alcance local, establece
que deben de cumplir con los requisitos que allí se señalan, y el primero de ellos es presentar una relación de adherentes en un número no menor del 5% de los ciudadanos que sufragaron en las elecciones de carácter nacional dentro de la circunscripción en la que el movimiento u organización política desarrolla sus actividades. Me parece coherente con la misma exigencia que se está planteando para los partidos políticos. Luego, este mismo artículo bajo comentario, o sea, el 17, en su parte final, añade que la alianza entre movimientos solo participan en elecciones regionales y municipales. No impide la alianza de movimientos con partidos, pero entre movimientos regionales o locales solo es para participar en elecciones regionales o locales, más no en elecciones nacionales. Porque lo que se busca, señores, vertebrar, unificar el país. Hay determinadas instituciones que a lo largo de la historia del Perú han jugado ese rol de vertebración nacional. Llámese el gobierno central, llámese la Iglesia, llámese las Fuerzas Armadas y también los partidos políticos. Desgraciadamente, lo que estamos viendo en las últimas décadas es un permanente debilitamiento de los partidos políticos y una proliferación de movimientos regionales y locales al interior del país, lo que significa que gente que tiene una visión focalizada en la problemática propia del lugar, ya sea en la región o el local, o los gobiernos locales, y no tienen una visión nacional, mal podrían presentarse en conjunto siendo una alternativa de carácter nacional, porque no representan a la nación, sino la suma de movimientos o intereses locales. Luego, en el artículo 18 del dictamen en debate, señor, se estipula que los partidos políticos deben entregar hasta un año antes de la elección en que participen el padrón de afiliados en soporte magnético. Esto no es fácil, señor. Bueno, la exigencia inicial era que anualmente se presentase esto, y algo que pude introducir como modificación en el debate en la comisión fue que fuera por lo menos no todos los años, sino un año antes de participar en las elecciones, porque hay muchos lugares del interior del país en que no ha llegado todavía la modernidad. Hay muchos distritos o provincias alejadas que todavía no tienen internet, que muchos no tienen todavía electricidad. En consecuencia, plantearles exigencias de esta naturaleza es vivir un poco de espaldas a la realidad nacional. Sin duda, uno de los temas que puede originar más comentarios está contenido en el artículo 24, que se refiere a la modalidad de elecciones de candidatos. Y allí la modificación que se introduce está orientada a que mientras hoy en día los partidos pueden invitar hasta un 20% de personas ajenas al partido para que integren la lista parlamentaria, este cupo se está elevando a un 25%. O sea, se está ampliando de 20 a 25% el que puedan invitarse a personas ajenas al partido o ajenas al proceso electoral al interior del país. Esto me parece pertinente, señor, en un momento en que lo que se busca es fortalecer los partidos, darle facilidades y no ponerle más cortapisas. Hay, sin embargo, señor, a mi juicio, un gran vacío en este proyecto. Y el gran vacío, señor, consiste en que, si bien en otros de los artículos que continúan se establece el aporte del Estado en el financiamiento a los partidos, no se han establecido dentro del dictamen en debate los mecanismos de control al uso de esos recursos públicos. Yo voy a alcanzar, terminada mi intervención, un texto al presidente de la comisión para que sea evaluado, en donde estoy planteando modificaciones adicionales a las contenidas en el dictamen,
modificaciones a los artículos 29 y 34 de la Ley de Partidos Políticos, en el sentido de precisar, por ejemplo, en lo que se refiere a los aportes de los fondos, que un 50%, cuando menos, debe de ser destinado a la formación, capacitación e investigación durante el quinquenio posterior a la elección, y el otro 50% para los gastos de funcionamiento ordinario, de forma tal que el recurso del Estado cumpla ambas finalidades, de fortalecer al partido para que pueda mantenerse activo a nivel nacional, pero a su vez exigir a los partidos que cumplan con la formación y capacitación de nuevos cuadros en la formación de la realidad nacional para que puedan incursionar con conocimiento de causa en la política nacional. Entonces, una de las modificaciones que estoy introduciendo es establecer este 50-50%. También estoy consignando en este artículo 29, señor presidente, que si los partidos concurren a un proceso electoral en alianza, el monto que les corresponde recibir dentro de la contribución del Estado se distribuirá en forma proporcional al número de curules obtenidas, porque no se estaba estableciendo con qué criterio quienes concurren en alianza distribuyen entre ellos los montos que el Estado aporta. Un criterio subjetivo, pueden haber otros de repente, sí, lo admito, es en función del número de curules que cada colectividad obtenga dentro de la alianza. Luego, creo fundamental, señor presidente, establecer, como he dicho, la verificación y control adecuado de los fondos que el Estado va a proporcionar. Y por ello, en el artículo 34 estoy sugiriendo que se añada al texto actualmente vigente, en donde se estipula que la verificación y control externo de la actividad económica financiera de los partidos políticos, los movimientos de alcance regional o departamental, etcétera, etcétera, corresponden a la oficina a la OMPE a través de la gerencia y supervisión de fondos partidarios. Estoy estableciendo, señor, que esto es sin perjuicio del control a cargo de la Contraloría General de la República respecto a los aportes al financiamiento público directo que perciban los partidos políticos. Y esto obedece, señor, a un mandato constitucional, porque es la Constitución la que establece que la Contraloría General de la República es la que tiene que supervisar el uso y destino de los fondos públicos. Por más que sean entregados a colectividades políticas, son fondos públicos sobre los cuales la Contraloría debiera tener injerencia. Y luego, para terminar, señor presidente, estoy proponiendo incorporar un artículo 36A a la Ley de Partidos Políticos, contemplando las infracciones y sanciones vinculadas con el financiamiento público directo, porque creo que este es otro gran vacío. Se pide el aporte y se exige el aporte del Estado a los partidos políticos, pero ¿qué pasa? No está contemplado, hay un vacío legal respecto a si se da un mal o inadecuado uso a ese financiamiento público directo. Y por ello estoy estableciendo diversas escalas y sanciones para que sea evaluado por la Comisión de Constitución. Y finalmente, dentro de lo que también estoy introduciendo como propuesta nueva, señor, es un nuevo texto de la tercera disposición transitoria de la Ley de Partidos Políticos, toda vez que el proyecto en debate, como fue redactado hace 2 o 3 años, estaba previsto para que los aportes del Estado a los partidos comenzara a partir del año 2014. Obviamente ya no se dio en el 2014, no se ha dado ni se podrá dar en el 2015 porque la partida pertinente no está contemplada en el presupuesto que actualmente corre. Lo tendremos que contemplar en la próxima ley de presupuesto para que rija a partir del año entrante, para que una vez
terminado el proceso electoral y conocidos sus resultados, en función de esos resultados, la OMPE puede hacer la distribución de los recursos que el Estado aporte a los partidos, para lo cual requiere estar prevista la partida pertinente en la ley de presupuesto que debemos aprobar en lo que resta de este año. Termino, señor presidente, adjuntando al presidente de la comisión los textos adicionales a los que he hecho mención, y me parece muy pertinente esta primera gran ronda de intervenciones a los efectos de ir mejorando el texto en debate, al término de lo cual, y si es que la comisión lo cree pertinente, presentará algunos añadidos o modificaciones que se votarán en su oportunidad. Muchas gracias, señor.